Ya estamos aquí, Marta Olivia López. Buenas tardes. Tiempo sin verte, pero ahora volvemos a Sí, vernos. Marta Olivia, buenas tardes. gracias. Buenas tardes, Julio. Qué gusto verlos de nuevo aquí en lunes. Sí los extrañé. Jorge Meléndez, un abrazote a todos los seguidores, Muchísimas moderadores gracias, de este gran canal. Olivia. Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Pues yo estoy bien, pero estoy indignado por varias cuestiones. Entre ellas, lo que te pasó a ti, porque vivimos A todos. un tiempo en donde los medios tradicionales van de caída. No lo digo yo porque esté aquí, sino hay que ir a los puestos de periódicos, Sí, en donde, o kioscos, como le decía Musacchio, en donde encuentras aguas, dulces y quizás hasta mota, pero ya no hay impresos, o los que hay son poquísimos. A veces hay que decirle a tu puestero, tráigame por favor la jornada, porque si no, no te la llevan. Y de los otros periódicos ya ni hablo. Hay como 10 que solamente, pues no sé cómo están suspirando, entre ellos el Uno más Uno, el Día, y puedo seguir. Un abrazo a ti, al equipo y un llamado al INE que tiene que poner orden. Y si no, yo te plantearía a ti, a Marta Olivia Extán y a los que nos escuchan, que hagamos una reunión para exigirle al INE que no puede ser que le dé la señal a Telemundo. ¿Por qué si nosotros pagamos esa señal? Perdón por extenderme en, esta, en este momento y un gran abrazo a Marta Olivia. Jorge, muchas gracias por tus palabras y por atender este punto. Marta Julio, Olivia, sí. a todos nos pasó, ¿eh? A Sí, sí, todos sí. los que bajamos la señal. Y fíjate que yo tengo, hace poco hice un trabajo colaborativo, un reportaje con varios medios, varios Sí. países, y entre estos con Telemundo. Hablé con alguien de ahí hoy en la mañana que me desmonetizaron y que me llegó el aviso, y me dice, tampoco o sea, estoy hablando del área de noticias, dice, no tenía ni idea la empresa, sino que al parecer es quien maneja las redes sociales, lo que hemos dicho. Yo ahorita canto dos párrafos o una estrofa y voy y digo que esa canción es mía y empiezo a todo. Es una trampa, pero empresas como Telemundo tienen que ponerse las pilas porque no es correcto, no es legal, no es ético, no es periodístico. Y bueno, me parece muy buena propuesta la de Jorge. Yo me dicen y nos plantamos ahí. Órale, órale. Marta Olivia, pues muchas gracias y vamos a tomar en cuenta esta propuesta de Jorge Meléndez y vamos a ver qué sucede con estas desmonetizaciones, limitaciones de monetización que Claro, Telemundo dice que tiene los derechos de autor sobre los debates del INE. Pero bueno, iremos viendo. Gracias, Marta Olivia y Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes, Salvador. Buenas tardes, Julio, saludos Marta, Jorge, por iniciar la semana aquí con ustedes. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, vamos empezando contigo, por favor. ¿Qué viste de interesante en el debate de anoche? ¿Qué te pareció relevante? Échale una primera lectura y un primer comentario porque creo que nos va a dar para bastantito. ¿Qué te pareció más relevante, Jorge? hay muchísimas cosas. Primero, ya se ha dicho, los debates no sirven como están hechos. Hay que transformarlos, hay que llevar a periodistas. Creo que algunos de los que estuvieron en los debates no son periodistas, son locutores, lectores de noticias, pero no son periodistas. Segundo, creo que el debate no va a mover las preferencias, por más que haya habido una marea rosa impresionante, yo diría, porque no solamente vi el Zócalo, sino vi, porque me lo enviaron varios amigos en diferentes lugares, una serie de manifestaciones potentes y creo que tiene la razón. Primero, quisiera felicitar a Salvador Frausto, que está en ese periódico,
por su gran reportaje que le permitió incluso a Claudia Sheinbaum señalar cómo están el PRI y la Suprema Corte de Justicia embonados como si fueran hermanos siameses. Pero tiene razón Viri Ríos en que hay una clase media molesta con López Obrador. Porque además López Obrador ha insistido, la Ciudad de México ya se derechizó, la UNAM ya se derechizó. Yo no creo que sea así, aunque tampoco siento que estén con Morena al 100%, están con Morena, pero tienen sus asegúnes como nosotros mismos. Segundo, Xóchitl Gálvez volvió a lo mismo, el lodo, el ataque, la insidia, pero volvió a lo mismo. Quiere sacar el libro de Anabel, que tú la entrevistaste, y no tenemos ninguna certeza de ese reportaje, ya está suficientemente gastado, pero lo trata de sacar Xóchitl Gálvez y se le cae de las manos. Jorge Álvarez Maínez, muy hábilmente, le da 12 golpes al PRIAN, que la Xóchitl no puede responder ninguno, y 8 a Claudia Sheinbaum, que se dedicó correctamente, para mi manera de ver, a seguir con sus propuestas de programa. Así pues, después, si quieres, hablaremos para no extenderme, pero tengo aquí todos los datos. La gran mayoría de los encuestadores y opinadores y demás dan triunfadora a Claudia Sheinbaum. ¿Quién dice que está muy abajo? ¡Qué barbaridad! Massive Caller, esta famosísima encuestadora que se va a volver más famosa porque en lugar de sacar el Pinocho, la señora Xóchitl Gálvez, de Claudia, debe sacar el Pinocho de esta supuesta, real o fortuita encuestadora Caller. Jorge, gracias. Vamos con Salvador Frausto. Salvador, primera lectura, ¿qué viste relevante, qué te parece destacable del debate de ayer? Si quieren, dejamos para una segunda tanda preguntarnos, no en el sentido de quién ganó y quién perdió, como si fuera una pelea de box, sino simplemente qué posturas son las que ganan, qué posturas son las que pierden. Pero en primera lectura, Salvador, ¿qué nos comentas? Sí, Julio, me parece que Claudia Sheinbaum refrendó su posición de puntera, de liderazgo, hizo un buen debate, mejor que el anterior, por ejemplo, aunque contestó a los ataques, me da la impresión de que ella resistió y resistió los ataques, respondió algunas cosas, y que al no tener credibilidad, Xóchitl Gálvez en sus ataques, por ejemplo, en insistir en el tema de la narcocandidata, por ejemplo, nos pone sobre la mesa un asunto que podría parecer de interés, que es el asunto de si Mario Delgado tiene algún tipo de relación con personas cercanas a delincuentes o al narcotráfico, pero como en los debates anteriores ha puesto sobre la mesa asuntos que no se comprueban, que no terminan yendo a hacer ninguna dardo real contra ninguno de los candidatos, pues perdió ella solita credibilidad, es decir, no veo mucho interés por andar indagando o buscando cosas que no logra ella comprobar durante el debate presidencial. Entonces me parece que Claudia resiste y gana en esa medida, hace propuestas, las explica con una actitud muy ejecutiva, y en algún sentido yo sentí que como que era la jefa que regaña a la alumna que impertinente, que está molestando, que está diciendo tonterías,
Y Claudia le volteaba y le decía, bueno, eso ya no le voy a contestar. Esta otra cosa, sí, le digo rápido, no voy a perder el tiempo con usted, alumna, que nos hace perder el tiempo. Entonces, me parece que se coloca por encima de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez deja pasar su última oportunidad para crecer en las preferencias electorales y se sigue mostrando Xóchitl muy, muy confrontativa. Me parece que nunca entendió que si quería rebasar ese tercio de la población que significa el antiobradorismo, que la apoya, tenía que saltar la cerca, irle a hablar a ese otro 70% del electorado que probablemente haya ahí sectores de indecisos o de voto frágil, digamos, por la candidata de Morena. Nunca entendió eso, ya queda nada para la elección, 2 semanas, menos de 2 semanas, entonces dejó pasar la oportunidad y Álvarez Maínez pues se siguió presentando como un candidato buena onda, la tercera alternativa, con algunas ideas claras, y me parece que no va a mover gran cosa la aguja, sino quizá disparar un poco para arriba a Claudia, o mantenerla con los números que tiene, disparar un poco hacia arriba a Maínez y desplomarse un poco más la candidata del PAN y del PRI. Entonces, me parece que el debate sí, en ese sentido, confirma las preferencias y deja de pasar su última oportunidad la candidata del PAN y del PRI. Muy bien, gracias Salvador. Marta Olivia, ayer te escuchamos ampliamente en un programa nocturno de análisis y de debate que hubo sobre el debate, pero dinos hoy, ya pasadas algunas horas de ese momento, qué reflexiones, qué análisis, qué detalles del debate entre aspirantes presidenciales de anoche, Marta Olivia. Sí, a mí me parece que Claudia acudió y se mostró bastante mesurada, bastante, yo lo llamaría presidencial, muy en su papel, incluso en su vestuario, sobria. Yo ya muchos la veían y la veo yo en su paralenguaje como presidenta, asumiéndose como tal. A mí me parece que se defendió bien. Y en esta posición que decía Salvador, un poco entre regañando y diciendo, a ver, no vengo, yo vengo a hablar de propuestas. Creo que uno de los momentos más importantes es cuando dice, a ver, los mexicanos esperan propuestas. Aunque los debates no se da mucho esto, el que dejara claro que no era con mentiras y con calumnias como se ganaban o como se exponían, o que al menos los mexicanos no merecíamos esto. Hay ahí 2 puntos en los que yo difiero, en los que yo no me convenció, en relación a la prisión preventiva. Ese es un tema. Y otro, también polémico, la eliminación de las pluris. En el caso de Xóchitl Gálvez, me pareció desesperada, reciclando sus cartelitos del segundo debate. Digo, caray, si tienen todo un equipo y gastan millones, pues al menos que le hagan unos cartelitos nuevos, ¿no? No desarrugándolos y poniéndolos ahí. A mí me parece que fue una exposición de querer denostar sin nada nuevo, o sea, calumniar, mentir con las cifras, y no vi ningún momento así que yo diga recordado por inteligencia o por lucidez, no. Creo que ella debería haber pensado en los indecisos y creo que se dirigió más al voto duro de la derecha, al que ya tiene, al anti-AMLO, ya lo tiene. Creo que la apuesta debió haber sido, le hubieran sugerido sus asesores ir por los indecisos y me parece que ahí no movió absolutamente nada. Su momento más lúcido, entre comillas, por decirlo así, es cuando acusa a Claudia de que se puso una falda con la Virgencita y que si había tenido el valor de ir al Vaticano y decirle al Santo Padre
sí, no creía en la Virgencita, y luego en otro momento habla de que los pecados, y dice, bueno, es que tú no crees. Sí. Entonces, cosas así como bastante infantiles. Maynes, me parece que Maynes gana el debate en el sentido de que, bueno, primero en el primer debate con su gran sonrisa, en el segundo con más propuestas, y anoche llevaba mucho más elaborado su discurso, con datos, con cifras, en comparación de las dos candidatas. Y me parece que lo que dijo Maynes al final es, yo prefiero, llamando a los jóvenes con los que él ha sido su grupo, al que más se ha dirigido, es voten por ellas, voten por quien quieran, pero voten. Es decir, a mí me parece eso, y los guiños a Morena me parece que fueron el distintivo. Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, todo esto tiene como antecedente la Marcha Rosa que se realizó el mismo domingo y que al menos desde mi punto de vista parecía que le dotaba a Xóchitl Gálvez de vitamina, de ánimo, de empuje, que yo pensé que iba a llegar, pero echando chispas de verdad, o sea, con inteligencia, con buenas propuestas, muy cargada al debate. La verdad es que no sucedió, pero entrando al tema de la Marcha Rosa, Jorge, ¿cómo la viste? ¿Qué opinión, qué valoración de esa marcha y en particular, me parece a mí, pues de la confrontación con los profesores de la CENTE? Jorge. Pues yo vi en la marcha algo que un poco dio a conocer Hernán Gómez, y entonces los marchistas son anti-AMLO a morir. Tú les puedes preguntar, oiga, ¿y por qué vino? No me haga preguntas, usted es de los chairos. Basura, le decían. Sí, fuera de aquí, y hasta lo querían sapear, tanto que tuvo que terminar su transmisión, como le sucedió en parte a los grandes cronistas que tienes muy jóvenes en Astillero. Entonces yo creo que esa marcha, que pudo darle vitaminas a esta señora, pues es fuera de contexto, porque pues le puedes dar vitaminas a un anémico y pues no, al recibirlas, no tiene el ánimo, ni el vigor, ni la virtud. Y hace rato decía nuestra compañera, que estuvo muy acertada ayer, Marta Olivia, el caso de la falda de la Virgen de Guadalupe. Y decía Arturo Cano algo que señaló hace muchos años un hermano mío que murió muy joven y que después reprodujo Octavio Rodríguez Araujo en La Jornada que tú escribes, es que los obreros son comunistas o marxistas guadalupanos. Y es cierto, es un símbolo con el cual no te puedes meter, y yo creo que ahí hubo un desbarre terrible de esta señora Xóchitl Gálvez. Otro más es cuando saca el libro y la señora Claudia Sheinbaum le contesta casi, oye, ponte a leer a Bradbury en Fahrenheit 451 y en Crónicas Marcianas, porque la señora ya había dicho que no había leído el libro. Entonces, es un absurdo lo de la Virgen y lo del libro. Yo coincido con Marta Olivia en la prisión preventiva, y ya no voy a ahondar más, creo que eso hay que corregirlo y señalarlo. Creo que hay deudas pendientes de los tres en los migrantes y en la violencia, pero creo que Álvarez Maínez apunta a una cosa, que es una cuestión planteada hace mucho tiempo por Pablo Gómez. Vayamos a elegir 300 diputados de acuerdo con el número total de votos que tenga cada organización. Si Morena tiene 60, pues tendrá el 60% de la representación. Si
cualquiera otro tiene 10, tendrá 10 en la representación, y así sí puede reducir la Cámara de Diputados a 300 y puede reducir el dinero a la Cámara, al INE y a muchas otras cosas más. Y creo que lo que utilizó, y repito, que sacó Salvador Frausto en varias entregas, lo de Alito con la señora Norma Pilla, que por cierto, así como nos queda de ver el INE, nos queda de ver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el anterior debate ya había dicho Claudia Sheinbaum, hay que corregir la justicia, pues vemos que no es posible que una señora presidenta de la Suprema Corte se reúna a cenar en lo oscurito para hacer qué cosas. Eso está súper mal y es el momento que no lo han aclarado. Es tan grave el asunto que es peor que a alguien le digan narcotraficante. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿qué nos dices de la marcha rosa, de la confrontación con los profesores de la CENTE? En fin, lo que fue un acto masivo importante, pero ¿qué tanto irá a trascender? ¿Qué tanto podrá cambiar perspectivas electorales? ¿Le da ánimo solamente a ese segmento? En fin, tu opinión, por favor, Salvador. Sí, fue una manifestación pues muy nutrida, muy fuerte, muy impresionante, incluso si lo vemos como que la oposición del PAN y el PRI finalmente están juntos marchando y los ciudadanos que no simpatizan con el gobierno de López Obrador, sobre todo, pues se han encontrado refugio en estos dos partidos y en la candidata que los representa. Me parece a mí que en realidad ese sentimiento es legítimo en el asunto de que qué político puede representar esa inconformidad que tiene esa franja de la población que representa más o menos el 30% o 35% según algunas otras mediciones. Ahorita están débilmente representados. En primer lugar, porque el PAN y el PRI, ellos mismos tienen críticas, ya sea los que han militado en estos partidos y que han visto gobiernos corruptos o ineficientes del PAN y del PRI, como Claudia en algún momento dijo durante el debate, que tienen más gobernadores bajo investigación o en la cárcel que en funciones. Están desencantados de sus propios partidos. Los ciudadanos que no simpatizaban o militaban en estos partidos, pero que desprecian a López Obrador, no solo lo rechazan, sino lo ven como lo peor que pueda existir, no tienen un líder político. Quizá esta campaña se trataba de ver para Xochitl Gálvez si podía ser o tener la estatura de ser la líder de la oposición durante el siguiente sexenio, y me parece que ha sido banal, ha sido mentirosa, ha creado de relatos y narrativas de ficción, como se lo señalaron en el debate, y no me parece que ella vaya a pretender ser una líder de la oposición. La vimos en este debate ya de plano muy, muy cansada. Ya se ve que quiere tirar la toalla, que se acabe este show y irse quizá a su empresa a refugiarse, a trabajar en algo que sí le guste hacer o donde no haya tantos problemas por resolver. Y entonces la Marcha Rosa no tiene líder, porque los líderes reales, estos empresarios o gente de grupos civiles que los empujan, pues no tienen una representatividad ante la sociedad. No logra Xochitl, y si vemos ahí a los otros, pues ni Alito Moreno, ni Marco Cortés, ni Zambrano, ni Krill, no logran captar o capitalizar un liderazgo que lleve a algún buen puerto y que sinteticen propuestas reales. A mí me da la impresión de que Xochitl ni siquiera tiene bien trabajadas sus propuestas, no están
elaboradas, apenas esboza una cuanta cosa en el debate. Entonces, la silla que dejó vacía López Obrador de líder de la oposición, que dejó vacía con la elección del 2018, no pudo ser ocupada durante todo el sexenio y no se ve quién pueda capitalizarlo, salvo la jugada de 2020, de 2030 que está construyendo Movimiento Ciudadano, donde está construyendo liderazgos, incluido el propio Álvarez Maínez, más Luis Donaldo Colosio Riojas, incluso Mariana Rodríguez y Samuel García, y por ahí otros líderes del Movimiento Ciudadano que están dándose a notar y que están simpatizando con el sector de jóvenes, y es una labor de construcción. Si se llevan el 10% de los votos, será muy importante para Movimiento Ciudadano, y quedan 90% de los votos para repartir en la elección del 2 de junio. Y cierro diciendo que pues me parece que ya la duda de aquí al 2 de junio es si van a quedar 55-35 y 10 para Movimiento Ciudadano, o 60-30-10, es decir, y en cualquiera de los dos escenarios, 55-60, Claudia tendría más votos de los que tuvo López Obrador en el 2018. De ese tamaño me parece que ya se dibuja la derrota del PRIAN. Bien, gracias, Salvador. Marta Olivia, respecto a la marcha rosa, la confrontación con el INE, las posturas de cada parte, ¿qué nos comentas? ¿Qué te parece relevante, Marta Olivia? Sí, a mí me parece que no, de pronto en la ola informativa no nos detenemos mucho a pensar en las palabras que se dijeron ayer en la Marcha Rosa, las formas de denostar al contrario. Veía yo todavía hoy en la mañana videos donde estos del Frente Cívico Nacional, hay grabaciones donde aventaron café caliente a los profesores de la CENTE ahí en el Zócalo. Hay varios videos al respecto y demás. Y me parece que es necesario que se diga y que se denuncie la forma tan clasista, racista y tan agresiva de la gente que marchó ayer. Yo no os voy a decir que todos, que es su derecho, todos tenemos derecho a protestar, a hablar, a decir. En las dictaduras no se permitiría absolutamente nada de esto. En México vivimos una democracia y cualquiera puede ir. Me parece primero eso, que es necesario revisar eso también. La agresión que tuvo ayer Hernán Gómez es grabado cuando él estaba entrevistando. Y también reiterar que él, por ejemplo, cuando va a las marchas, él va y pregunta, ¿a usted le parece, por qué participa en esta marcha? Yo nunca he visto su actitud agresiva o su actitud para molestar a los que van. Simplemente les pregunta parte de sus motivaciones de que van. Entonces creo que es necesario también seguir denunciando esto, porque al final los reporteros o los periodistas, los comentaristas, vamos a una manifestación a tomar los datos, a ir de primera mano ahí. Entonces, primero eso. Y lo segundo, o lo tercero, me parece que es... hubo una Xóchitl con el teleprompter ahí en la marcha, y una Xóchitl totalmente nada que ver en el debate. No capitalizaron, parecía que esa marcha les había ido muy mal. Aunque inflaron las cifras, llegaron a decir el Frente Cívico que habían ido 1.400.000 personas, cuando es irrisorio. Digo, yo sí alcancé a ir de lejecitos a ver a los fabulosos Cadillacs y la cifra era más o menos de 450. Entonces, bueno, pero cada quien puede decir y pues puede poner ahí imaginarios y demás. Entonces, me parece que no lo capitalizaron, parecía como si les hubiera ido muy mal. Y sobre todo eso, no tenía nada que ver la Xóchitl del discurso. Alguien decía por ahí que tal vez Enrique Krause se lo había hecho para ser muy contundente, pero no vimos nada de ese rastro, nada de ese mensaje en el debate de Xóchitl Gálvez. Así que, pues esas son. Eso es lo que comento.
Bien, gracias, gracias Marta Olivia. Hay otros temas, em, Jorge, que creo que pues estamos ya rumbo a la elección presidencial, ya nos quedan 12 días, si no me equivoco, son los que faltan para la mera elección. Como luego dicen, Jorge, ¿crees que ya ese arroz se coció? Faltan todavía algunos elementos. Mucho hablamos en ocasiones anteriores acerca de que podrían llegar videos muy impactantes que podrían cambiar las cosas. Mucho se ha hablado de videos que muestran a los hijos del presidente o al presidente, y sin embargo, hasta este momento no se presenta nada que represente un impacto terrible. Ha habido ahí videitos y algún juego de información, pero ¿cómo ves pues este camino ya que estamos ya cerca de la elección presidencial? ¿Crees que es todavía un camino muy minado, con menos minas disponibles? En fin, ¿cómo lo valoras, Jorge? Bueno, si ustedes recuerdan, yo dije que el arroz casi estaba cocido unas semanas atrás. Me arriesgué a eso. ¿Por qué? Porque parte de lo que ha dicho Marta Olivia, yo lo había percibido en esta señora, que puede ser muy saltimbanqui y charachera, pero además dijo una cosa que va en contra de ella y de sus seguidores. Esto es una chinga, y así lo dijo. Perdón si nos desmonetizan, pero lo dijo ella. Yo no lo estoy inventando y lo hago solo por ustedes. Ah, caray, muchas gracias, señora. Estábamos esperando que otra Virgen de Guadalupe baje para que nos salvifique y podamos ser un país buena onda, rumbo al desarrollo y demás. Yo creo que no tienen mayor cosa, y no dejo de pensar que sí van a sacar algo, que no lo sé porque no tengo bola de cristal. Pero yo creo que lo que dijo Claudia Sheinbaum fue categórico. Hay que ir a votar, hay que ir a votar, hay que ir a votar. Y yo creo que eso es fundamental. Si alguien cree que porque el arroz ya está cocido no puede llegar una persona, una institución, un juez a tirar el arroz cocido y que pase un desaguisado tremendo, está equivocado. Aquí el INE, el Poder Judicial y demás están jugando de un lado, y la Iglesia también. Tú entrevistaste a Bernardo Barranco y bueno, es cierto que 73% de los mexicanos dicen que son católicos, pero pues yo dudo esa cifra con precisión, porque a veces se dice uno católico o fan de algún equipo porque está de moda, porque ganó los campeonatos, porque le metieron mucho dinero a las cosas y demás. Y cuando se desbarranca, son pocos los que seguimos yéndole a los Pumas, a pesar que también en la universidad, y en eso puede tener razón López Obrador, hay unos juegos muy oscuros en los patronatos, entre ellos el club de fútbol Pumas, que deben aclararse. Hay varias cuestiones al respecto. Pero quiero concluir, hay que ir a votar, hay que ir a votar, hay que ir a votar. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México, aunque se gane, hay varias delegaciones en juego que casi están perdidas, entre ellas la mía en Coyoacán, por mala operación de todos los señores. ¿Quién es Hanna de la Madrid? Pues una priista que de repente llegó. ¿Cómo están en otros lados? Bueno, en Morelos está la cosa difícil porque ya sabemos, este señor Cuauhtémoc Blanco se dedicó
a toda una serie de actividades y dejó en manos de otros, algunos que están en la cárcel, otros que están en el extranjero y demás. Veracruz. Sí. Yo no sé si la señora Rocío Nale tenga las casas que se le atribuyen y demás, pero que Pepe Yunes sea el que la está hostigando todo el tiempo, pues a mí me dice, ah, caray, esta familia Yunes es inacabable Claro. y quiere abarcar todo. Y así en algunos otros estados. Bien. Así pues, yo digo, los que estamos por votar, y lo digo yo abiertamente, por Morena, tenemos que hacer nuestra fila e ir a votar. A veces, como dice una Sí. persona que yo quiero mucho, tapándonos la nariz, pero hacerlo en todos los sentidos. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, uno de los señalamientos que se hacen respecto al debate de ayer en relación con Claudia Sheinbaum es el hecho de decir que mostró su frialdad, que confirmó su frialdad y que mostró una incapacidad para mostrar emociones, que es una mujer que mantiene una actitud demasiado rígida, desatenta y sin escuchar, y que eso resultaría muy preocupante. ¿Qué opinas de esas observaciones, Salvador? En ese sentido yo coincido con Marta Olivia, la vi muy presidencial. Sí es el estilo ciertamente de Claudia, un estilo pues más serio, menos carismática que el presidente López Obrador, pero en algún sentido pues me parece que durante la campaña ha terminado de posicionar su imagen un poco más ejecutiva, con una serie de propuestas más elaboradas, que digamos coqueteos o simpatías con expertos, mencionó ahí a sus expertos en temas de salud, por ejemplo. Me parece que ese es un estilo que a un sector de la población incluso le da tranquilidad, que digamos después de 6 años de un presidente López Obrador con mucho carisma, con mucho arrastre, pero también con una serie de decisiones un poco más improvisadas o sacadas al quite o basadas en su olfato político. Entonces, me parece que Claudia terminó viéndose bastante bien en eso. Quienes esperarían más menos frialdad, me parece que no están ahí en la lógica de lo que es Claudia Sheinbaum, que está posicionándose como más, un poco más científica, un poco más administrativa en su forma de hacer y de decir las cosas. Entonces, sí, mostrar, digamos, se le nota ese carácter. Yo decía hace rato, es como era como la jefa regañona que le decía a Xochitl, ya, cállese, y luego le contestamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay esa idea, y el riesgo que veo que sigue latente es el de la judicialización de la elección. Entre más amplio sea el margen de distancia que haya entre Claudia y Xochitl, en la elección presidencial va a ser muy difícil que haya muchas quejas. Entonces me parece que la oposición se va a centrar en las elecciones que estén más cerradas, y ahí, como decía Jorge hace un momento, me parece que el caso de Morelos, de Veracruz, pueden llegar a terminar en tribunales, en elecciones muy cerradas, con muchas acusaciones de fraude. Vamos a ver qué pasa con la Ciudad de México. Me parece que el foco noticioso va a estar sobre todo en la Ciudad de México. Sí, hay una distancia de 10 puntos, de 15, de 5, las encuestas bailan mucho en el caso de la Ciudad de México, en la distancia que traen entre Clara Brugada y Santiago Taboada, y el ojo noticioso, el interés de la gente estará ahí en la Ciudad de México,
para ver cómo quedan, además por el valor simbólico que tiene la capital del país para la izquierda mexicana, que es quien le abrió la puerta del poder a la izquierda en 1997, cuando gana el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y de ahí hasta nuestros días, pues quien domina, quien ha gobernado esta ciudad son los partidos representados por el movimiento que inició Cuauhtémoc Cárdenas y después tomó el liderazgo López Obrador. Entonces, la judicialización yo creo que ahí está, y ese riesgo pues está ahí fuerte. Se mencionó el tema de Norma Piña, y cerraría con eso, como la manera de mirar cómo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia pues sirve de cabildeo para los grupos políticos del PRI y del PAN. Muy bien, gracias, gracias Salvador Frausto. Marta Olivia, hay un señalamiento al propio, déjame poner este videíto del presidente López Obrador que le preguntan sobre el tema de las acusaciones contra Mario Delgado. Son 25 segundos. Adelante, por favor. Pues eso que lo resuelve él, pero es lo mismo. O sea, la calumnia cuando no mancha tizna, pero es algo que ya no funciona. Marta Olivia, hay quienes deducen de estas palabras del presidente López Obrador, que lo resuelva él, dicen lo está abandonando, lo está dejando porque ha defendido a otros personajes de su cercanía, a quienes señalan de cosas complicadas, y el presidente saca la cara y dice no es cierto, y tiene esta valía y tiene estas características, en fin, hace una defensa, y aquí como que dice, a mí me parece un poco que es el ambiente en el que está el presidente, como que dice, no nos metamos en eso, pero finalmente así lo dice, que lo resuelva Mario Delgado. ¿Cómo ves ese tema y cómo ves lo que se haya avanzado, las novedades que haya en este tema de Sergio Carmona, Mario Delgado? Y bueno, según dicen los que saben, y tú eres una persona que sabe mucho de eso, pues también el propio Cabeza de Vaca, que se dice que es el órgano informante de este asunto ante Xóchitl Gálvez. Marta Olivia. Así es. A mí me parece también anoche Claudia Sheinbaum no hizo una defensa así grande. Ahora, pongámonos en el otro extremo. Pongámonos, yo digo que está bien no gancharse, porque ahora si el presidente o Claudia Sheinbaum hubiera hablado, dado más material informativo, más, la nota hubiera sido: Claudia Sheinbaum defiende a Mario Delgado del rey del huachicoleo, no sé, o de huachicolo, no sé. Veamos la otra parte de cómo lo estuvieran cabeceando ya en ese sentido. A mí me parece que es correcto, es decir, hay cuestiones en las que no hay que meterse en estos momentos cruciales a menos de 2 semanas de las elecciones. Creo que no es, y sobre todo es, a ver, siempre cuando vemos una información, ¿dónde es la fuente informativa? ¿Quién la trae? Y la fuente y la carpeta y todo eso que ha estado amenazando, pues es Francisco García Cabeza de Vaca. Es quien está en Estados Unidos, ciudadano estadounidense, que ha sido y ha utilizado algunos medios del norte del país para estar continuamente con el tema. Me parece que al menos ya está bastante gastado, ya no tiene mucho parque que dar en ese sentido. Cabeza de Vaca está perdido, prófugo de la justicia, huyó de México desde hace más de 2 años, o sea, todo. Entonces algo tiene que hacer para vengarse, para hacer, no va a ser diputado, no va a tener inmunidad. Entonces, me parece, y lo que dijo Claudia Sheinbaum anoche es correcto, si tienen pruebas, vayan y hagan la denuncia correspondiente. ¿Qué podría ser a un personaje, tan defenestrado como Mario Delgado, que le digan ahora esto? Me parece que no es trascendente.
Eso es lo que yo creo. Lo otro, a mí lo que me preocupa más, Julio, es esta cuestión. Ayer escribió Fabricio Mejía en La Jornada sobre la cena de anulación a raíz de este reportaje, esta información de nuestro compañero Salvador Frausto, a quien obviamente una gran felicitación, un orgullo que estés en esta mesa. Y de presentar, él habla sobre una situación de que la oposición, ya estaría el PRIAN-RD buscando presentar una demanda de anulación con ciertos distritos escogidos recordemos que se requieren un 30% de los 300 distritos para anular la elección. Entonces, me parece que es eso. Me parece que no hay que perderlo de vista, y sobre todo en distritos, comenta Fabricio Mejía, en distritos electorales donde la votación por el obradorismo haría la diferencia en la composición del Congreso. Así que hoy más que nunca se requiere que Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, nos venga y nos diga a todos, es el sueldo que le pagamos todos los mexicanos, que nos diga qué temas, de qué hablaron. Se sensibilizó a los jueces electorales para que atiendan solo las denuncias de la oposición, se les garantizó no tocar los fideicomisos y privilegios a cambio de ciertos sesgos hacia los candidatos del PRIAN. Es algo que necesitamos de explicación. Y acá en Tamaulipas hay un antecedente, un funcionario del sur de Tamaulipas denunció la semana pasada que el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, él recibe línea de él y cuando son expedientes, por ejemplo, de Morena y aliados, Verde y PT, les dice contéstales de manera verbal. Es decir, ¿por qué? Porque si es por oficio se tiene que cumplir y tienen que contestar muy ordenadamente, por decirlo así, y se tiene que atender. Pero cuando dicen contéstale de manera verbal es dale largas. Pero cuando vienen las denuncias del PRIAN-RD, inmediatamente pasan a discusión e inmediatamente son atendidas. Este funcionario, y Morena me parece que va a hacer la denuncia en las próximas horas, esto podría estarse dando en muchos distritos electorales ya con miras al 2 de junio. Bien, gracias. Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, hay quienes dicen ya hay que ir poniendo la vista en el 3 de junio. Ya el 2 de junio, dicen quienes así opinan, ya está resuelto. O sea, la inmensa mayoría de los votos van a ser para Claudia Sheinbaum y luego se verá lo que se acomode en las cámaras, en las gubernaturas. Pero el 3 de junio, ¿qué esperar para el 3 de junio? Reconciliación, reordenamiento, crítica, autocrítica, exigencias de que se invalide, se anule la elección, que ya sé que no tenemos bola de cristal, Jorge, pero con los datos que vamos viendo, ¿hacia dónde crees que pueda apuntar el 3 de junio? Bueno, a pesar de que yo señalé que hace semanas había dicho que el arroz ya estaba cocido, lo que apunta Marta Olivia a mí me parece fundamental. Es decir, lo dije antes, a pesar de que el arroz ya está cocido, alguien puede llegar y tratar de tirarlo. Y había dicho antes, hay que ir a votar todos los que podamos, no solamente porque fue una petición de Claudia Sheinbaum, sino porque es una obligación y una necesidad de que quienes hemos querido cambiar este régimen y vemos que está cambiando, no como quisiéramos, con pasos cortos y demás, pero está cambiando. Y yo creo que a lo mejor esos pasos cortos pueden ser todavía más amplios que los que se han dado. ¿Por qué? Porque el señor López Obrador tenía encima a todo mundo para que no llegara. Ya hemos hablado y no voy a sacar los fraudes y todo esto, pero yo creo que todavía hay una gran cantidad de personajes, desde la iglesia, insisto, hasta los jueces, hasta, bueno, llega la señora Xóchitl Gálvez y el Consejo Mexicano de Negocios le aplaude más que a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué?
si la economía mexicana, que ya lo ha dicho Claudia Villegas, les ha dado una cantidad de dinero inusitado que ellos no esperaban con López Obrador, pero bueno, ellos quieren más, como siempre. Y entonces llega alguien que les habla al oído y les dice, soy empresaria y vamos a hacer que los empresarios sean más exitosos y entonces pues están totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que hay muchas cuestiones en juego, entre ellas incluso Estados Unidos. Bueno, ¿qué va a pasar con todas las cuestiones que están ocurriendo en Estados Unidos? Si ya sabemos que los 50 estados de la llamada Unión Americana malamente, hay 2 cárteles que están ahí. Bueno, vamos a tener presiones del señor Trump o del señor Biden, aunque gane el señor Biden. Entonces, tenemos una serie de cuestiones enfrente que no hay que descuidar y, por tanto, hay que ir a votar, hay que apoyar las causas y finalizo diciendo, yo no comparto las cosas del señor Mario Delgado, pero que se le ponga la investigación adelante y no se le diga, es usted un tal por cual. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ya son las 2 de la tarde con 52 minutos, apenas nos queda tiempo para un postrecito de 2 minutos y no resisto la tentación de decirte cómo va el tema judicial, cómo van tus no que nos des un adelanto de las investigaciones, pero qué novedades ha habido. Bueno, si puedes darnos los adelantos, adelante, no nos preocupamos, Salvador. ¿Qué nos dices? Claro, bueno, pues pasan los días y la Suprema Corte de Justicia no se pronuncia, no fija un posicionamiento, a pesar de que pues se le ha pedido, no solamente desde el terreno de los medios de comunicación, sino también desde las voces de los políticos y de los ciudadanos, es decir, cuál fue la razón o la explicación para que la ministra presidenta de la Suprema Corte se ponga de mediadora entre el PAN, el PRI y los magistrados del Tribunal Electoral, que son quienes van a calificar la elección del 2 de junio. Entonces, hace falta ahí una explicación de cuál fue la naturaleza de esa reunión y no ha sido dada. Me parece que el asunto saltó, ya está en un terreno bastante político, en el sentido de que los actores políticos, concretamente Morena y sus aliados, me parece que van a pedir explicaciones con más detalle y por los conductos o por las vías legales correspondientes. Y eso pues a 12 días de la elección, en la cual pues debería estar muy claro cuál es el papel de los actores involucrados, ¿no? Sobre todo de los ministros de la Corte y de los magistrados electorales y de los dirigentes de la oposición, porque además ahí hay una connivencia. Le encargan a Roberto Gil Suárez encargarse del tema de la judicialización de la elección y sus vínculos con ministros y con magistrados, concretamente con Reyes Rodríguez Mondragón, pues son muy estrechos desde el calderonismo, y esa connivencia entre políticos opositores y magistrados electorales y ministros de la Corte tendría que estar zanjada de aquí a la elección, porque es un fantasma que se cierne ahí, aunque también pues les hace perder credibilidad a la oposición en una eventual judicialización, porque los jueces electorales y los ministros de la Corte van a estar siendo observados con mayor atención mientras no se aclare qué motivó a que hubiera esa reunión. Ya viste que incluso Denise Dresser cambió de opinión, había pedido la renuncia al final de las elecciones, una vez pasadas las elecciones, de la ministra
Norma Piña y se retractó, dice que ahí tiene más información y que es un reporte incompleto sin que diga qué es lo incompleto. Quizá lo incompleto es que hace falta la voz de Norma Piña, entonces bueno, faltará la voz de Norma Piña, estamos todos esperando que la Suprema Corte marque una posición sobre este problema político. Qué silencio tan largo, ¿no, Salvador? Nada, de nada, de nada. Exacto, sí, está muy interesante ese silencio. Al parecer es que hay muchos actores del Poder Judicial, del Poder Político, del Poder Legislativo, que se han sentido incomodados por el modo en el que Norma Piña lanza mensajes de presión por WhatsApp, y esos muchos actores pues han sido prudentes en no denunciarlo. Alejandro Armenta ya lo hizo en mayo del año pasado, ahora se dieron a conocer otros mensajes, pero es un estilo de acercarse a sus interlocutores políticos y bueno, pues están fuera, digamos, del decoro político, me dijo una de las fuentes con las que he platicado, una persona muy educada y mesurada, ¿no? Fuera del decoro político. Bueno, Marta Olivia, en el decoro político completo, por favor, tu postrecito final en este momento. No te creas decoroso o indecoroso, lo que quieras, Marta Olivia. Estamos hoy al 20 de mayo, estamos en la parte alta de la octava entrada con el marcador 20-5 a favor de Morena en béisbol. Ya van 2 outs y el equipo de Gálvez ya solo busca que el marcador no sea tan vergonzoso para azules, rojos y amarillos. Para ello, los jugadores de la oposición se cambiaron las playeras que traían al principio del juego por unas rosas, pero ni así logran remontar. Vayan y pidiéndole al manager del equipo naranja que decline por ellos, consiguen algo más. A Morena solo le queda sacar 4 outs más y listo. Y tiene con qué. Una manager confiada y segura que se convertirá en la primera mujer en ser campeona de la presidencia de México, que cuenta con el respaldo de la mayoría, obviamente López Obrador detrás, y que no perdió la ventaja que logró desde las primeras entradas del juego. Al PRIAN le tocará reflexionar por qué no pudo armar un equipo competitivo desde la última vez que jugaron la serie, en 2018. Deberán sí o sí buscar nuevos managers, peloteros juveniles que le den otro rostro al equipo y aprender de sus garrafales errores. Decir que van a ganar la presidencia por el simple hecho de que no son de Morena, pues solo resultará más vapuleadas y en una novena que vivirá de recuerdos y que seguirá dando pena. En política y en béisbol no hay sorpresas, solo sorprendidos. Es muy bien, Marta Olivia, gracias. Gracias, vamos 2 minutitos para el cierre, son las 2 de la tarde con 58 minutos. 2 minutos, por favor, Jorge Meléndez, de postrecito. Tres cosas muy rápidas. Primero, así como es indecoroso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de su presidenta, es indecoroso y muestra claramente cómo son los medios tradicionales que nosotros conocimos desde hace muchos años, los 4. Nadie ha comentado, salvo excepciones, el reportaje de Salvador Frausto. ¿Dónde está el dinero? Se decía antes. Bueno, ustedes digan dónde está el dinero para callar voces. Segundo lugar, hay que hacer, insisto en ello, quizás una reunión para que no nos desmoneticen, nos censuren, nos corten, nos dejen fuera. Y tercer lugar, en efecto, tiene razón Marta Olivia, pero yo repetiría como el mago Septién: esto no se acaba hasta que se acaba. Y todos los que estamos en un lado de la transformación debemos hacer todos los esfuerzos posibles para que el día de la elección sea una gran elección con una ventaja incalculable, para que estos señores que se quedan callados cuando se les oprime una tecla, pero hablan como loros cuando tienen posibilidad, vuelvan al silencio y podamos tener un país mejor.
Bien, pues muchas gracias, Jorge. Gracias a los tres, Marta Olivia, Jorge, Salvador. Gracias por esta tarde y nos vemos la próxima semana a ver qué se acumula. Gracias, hasta luego.